Hola, ¿qué tal? Me llamo Nicolás Coronado y os voy a hablar un poquito de Claudia, de la impresión que a mí me ha causado en la vida y de cómo un poco yo he comprendido que ella trabaja. Para que lo entendamos, por ejemplo, una persona a lo largo de su vida, a través de la meditación, de mucho trabajo de profundización, de autoconocimiento, de, de activar su plano sensorial, pues tú y yo podemos percibir ciertas cosas, a veces muy evidentes, de la gente o de nosotros mismos, pero en la gran mayoría nos vemos afectados por muchas cosas que se nos escapan, que no llegamos a comprender o a ver de dónde vienen, ¿no? Y Claudia, como ella dice, que es un poco una broma cósmica, pues en un momento se le han empezado a activar y a desarrollar esos planos sensoriales y entonces los puede focalizar sobre bien un paciente y ver cuál es la raíz del problema de ese paciente, ¿no? Que tiene un dolor y nosotros siempre es como que intentamos ponerle razón y ver este dolor de dónde viene, ¿no? Y entonces buscamos el origen en la conciencia, en el consciente, que es donde llegamos. Pero a lo mejor el origen o el quiz de la cuestión está en el inconsciente, en el subconsciente, donde no sabemos llegar. Entonces Claudia un poco, pues ella sabe, lo localiza, que viene de ahí y te ayuda a poner un poco de luz, un poco de claridad sobre eso, ¿no? Porque es poniendo conciencia sobre algo como podemos manejarlo, ¿no? Y la verdad es que Claudia me dijo cosas así de primeras que yo no quise aceptar o no. Yo la verdad es que me consideraba un ser humano no perfecto, pero sí muy feliz, con las cosas en su sitio y que no creía que tenía mucho trabajo que hacer. Y de repente, pues Claudia me dijo, no, pues tienes ahí unos bloqueos y no sé qué, y cosas que dije yo, no, yo no tengo eso. Y luego a raíz de seguir andando un poco en ese camino del autoconocimiento, pues sí que me encontré con esa realidad que no había visto hasta ese momento, ni aunque me lo hubieran dicho un año antes, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco, yo saqué la cosa de que es cierto eso que dicen, de que no queremos ver ciertas cosas, ¿no? Y no queremos verlas en el momento en el que no sabemos cómo vamos a trabajarlas, cómo podemos abordarlas. Sí, eso está ahí y tal, pero no puedo hacer nada con eso, entonces no existe. Cuando entras a hacer una terapia con gente como Claudia, tienes que dejar un poco las incredulidades fuera de la habitación porque Claudia y sanadoras como ella pues controlan y conocen una información que a ti te supera, ni siquiera te cuentan lo que están viendo, cosas que te están viendo en ese momento y saben que no te pueden decir eso porque tú no puedes manejarlo, ¿no? Entonces esa es una parte importante de la sanación también, de decirte o de darte las cosas que a ti en este momento te vayan a servir o que tú puedas manejar, ¿no? A lo mejor sabe perfectamente de dónde te viene ese problema, pero no te lo dice porque no estás en el momento ni de poder darle verdad a eso que te puede decir, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que en este mundo de la sanación somos unos inexpertos todos, la humanidad, en este momento, salvo unos cuantos aventureros que han crecido mucho en conocimiento y en todos los planos. Entonces, pues la razón, que es con lo que funcionamos y con lo que decimos esto es verdad, esto es mentira, es algo que está bien que esté en este proceso, pero no es lo que tiene que mandar aquí. Lo que tiene que mandar tiene que ser algo más visceral, algo más sensorial, de cara a ti mismo, ¿no? De sentir lo que te están diciendo y sentir si eso está ahí y a lo mejor no te habías parado todavía a pensar que eso podía ser así, pero hay una persona que conoce mucho más que tú y que tiene una sensibilidad mucho más grande que tú, que es lo que dice, ¿no? A mí la verdad es que una de las cosas que me dijo Claudia, como he dicho antes, pues era que me decía que tenía un bloqueo en el corazón, el chakra, el plexo solar. Y yo la verdad es que no sentía nada de eso, hasta que
un año después, pues por trabajos que hice y tal, me encontré con esa realidad que no podía negar. Entonces, pues el haber estado con Claudia y el haber escuchado lo que me decía Claudia, aunque en ese momento yo estaba obcecado en que eso no era así, y eso no era así, el haberlo hablado me dio la oportunidad de, un año después, al encontrarme con eso, entender lo que estaba viendo, ¿no? Y como sensación mía, la verdad es que el liberarme de ese bloqueo, porque lo conseguí, todavía estoy trabajando cosas, pero me quité una buena de encima. Y fue realmente, aunque suene cursi o suene como sea, el despertarme cada día con un corazón que antes no tenía. Antes era un músculo que hacía lo suyo. Y a través de quitarme ese bloqueo energético, mi corazón se convirtió en un portal. Imaginaros cuando alguien te dice una noticia o te da algo que te impacta, primero es aquí, luego ya tu cabeza hace cosas y saca juicios o pensamientos y tal, pero primero llega aquí. Es como que esta es nuestra entrada, ¿no? Y ese es una parte que tenía bloqueada y Claudia me ayudó a liberarla. Y la verdad es que es una de las cosas que más puedo agradecer en esta vida. Así que os animo mucho a que seáis valientes y os adentréis en lo desconocido.